¿Estás escuchando? Bancate ese defecto. (11:01 de la mañana) y ya estamos en comunicación con Kiyoshi Fortuna. Es licenciado en Gestión Ambiental y activista de Jóvenes por el Clima de Tucumán, y estamos en comunicación con él para poder charlar un poquito de la situación del cambio climático y de este veranito que tuvimos en pleno invierno, y que algunos días pareciera ser que hay una temperatura y después volvemos al invierno normal. Bueno, un poco complicada la situación, pero ver qué hay detrás de todo eso. Muy buenos días, Kiyoshi. Agustina te saluda. Hola Agustina, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Bien, muy bien, muchas gracias por atendernos y charlar un poquito con nosotros. Y bueno, en Ciudad Autónoma de Buenos Aires por lo menos, pero entiendo que en todo el país también hubo algunas cuestiones, superamos los 30 grados y un 1 de agosto, ¿no? Que fue el agosto más cálido en 117 años de datos registrados. Y bueno, charlar un poquito de eso, ¿por qué tenemos estas temperaturas de verano en pleno invierno y qué está pasando? Así es, sí, la verdad que las temperaturas fueron muy altas, de las más altas en los registros, como vos decías. Yo particularmente soy de Tucumán, estoy en Tucumán y acá en la provincia también superamos los 30 grados y la verdad es que es preocupante. Esto se da principalmente por dos cuestiones. Por un lado, el fenómeno del Niño, que hace que las temperaturas lleguen a... Bueno, que se superen en época invernal, pero al mismo tiempo el cambio climático obviamente no ayuda, y es por esto que se dan esta combinación de factores que hacen que las temperaturas lleguen tan altas. Claro, esto que vos mencionás del fenómeno del Niño, escuchamos a muchos meteorólogos y meteorólogas mencionarlo, decir, bueno, es normal que cada tanto haga un poquito más de calor en época invernal, pero la verdad que sorprende, y lo que sorprende también es que cada vez, y no hablo de invierno o verano, pero cada vez estamos todo el tiempo rompiendo temperaturas récord máximas para arriba y para abajo también, ¿no? Sí, tal cual. Ese es uno de los efectos del cambio climático también, que no es... Generalmente se lo asocia mucho al calor, esto de decir el calentamiento global, porque claro, bueno, obviamente las temperaturas promedio mundiales suben, pero también se generan extremos térmicos que hacen que lleguen a temperaturas muy bajas también. Entonces, de repente, esas variaciones térmicas hacen que bueno, sea todo un descalabro, ¿no? Por ejemplo, ahora en invierno, nuestro invierno, por ser el hemisferio sur, tuvimos temperaturas altas, pero también sabemos que en el hemisferio norte, que es su verano, bueno, fueron también temperaturas altísimas, olas de calor muy graves que bueno, afectan sobre todo a la salud humana, a los ecosistemas y a todos en general. Y yendo específicamente un poquito a esto de los ecosistemas y del hecho de que no es que, bueno, en el hemisferio sur de pronto un invierno con un día de calor, sino que en el hemisferio norte, que están con el verano, también están con temperaturas muy elevadas, se registró que la temperatura de los océanos esta semana alcanzó un récord de casi 21 grados. ¿Y qué puede significar esto o qué significa esto para la vida en el océano? Bueno, sí, los ecosistemas marinos obviamente también sufren las consecuencias. También hay otra cuestión que más allá de la temperatura y que eso afecta por supuesto al ecosistema, no solo a la fauna sino a la flora marina, hace que también se acidifiquen los océanos por la concentración de dióxido de carbono que hay en la atmósfera, porque bueno, los océanos son uno de los grandes sumideros de carbono, es decir, absorben carbono, y esto al pasar empieza a impactar en los ecosistemas, que son frágiles. En general los ecosistemas suelen ser muy frágiles, y obviamente eso impacta en la vida en general, y como todo está conectado de alguna manera, no solamente los ecosistemas marinos, sino la atmósfera y todo lo que tiene que ver con la vida terrestre en general, hace que sea una cadena, ¿no? Que de repente pase en un lugar, pero después se desencadenen otras cuestiones en otros lados, digamos. No estamos exentos de eso, y no porque por ahí se vea que en el hemisferio norte hay temperaturas muy altas, bueno, en algún momento llegará nuestro verano y también seguramente pase lo mismo, lamentablemente. Tal cual. Bueno, y preguntarte, ya que sos licenciado en Gestión Ambiental, además de pertenecer a Jóvenes por el Clima, te quería preguntar, bueno, ¿cuáles son las medidas que se pueden tomar desde la gestión para tratar de paliar un poco estas situaciones, tanto a nivel nacional como a nivel mundial? Bueno, mira, para mí lo principal es, bueno, que ya se está poniendo en agenda esto, es cada vez más común hablar del tema ambiental,
que quizás hace un par de años no pasaba. Creo que hay propuestas para construir un sistema que funcione, por lo menos también pensando en la gente. Creo que obviamente antes quizás se lo veía de otra forma, como que no afectaba tanto a las personas, y ahora obviamente lo estamos viendo, lo estamos vivenciando. Creo que es importantísimo, más allá de poner una agenda, es empezar a accionar. Nosotros desde Jóvenes por el Clima creemos fuertemente en que los países, sobre todo los países del sur, de Latinoamérica, necesitamos adaptarnos al cambio climático. Si ya sabemos que la ciencia dice que las proyecciones a futuro son las que se dicen, entonces, bueno, empezar a adaptarnos, que es lo principal, porque siempre sostenemos que para nosotros quizás la mitigación del cambio climático, es decir, bajar las emisiones, quizás no impacte tanto a nivel global como si lo hiciera Estados Unidos o países europeos, pero nuestros esfuerzos tienen que estar en eso, en la adaptación. Si sabemos que de repente van a haber más inundaciones, bueno, adaptarnos a eso y saber y estar preparados, sobre todo desde infraestructura, obras públicas, políticas públicas en general. Creo que es lo importante ahora. Y esto que vos mencionás, bueno, cualquier política que se tome desde nuestro país quizás no tiene el mismo impacto que si se tomara de alguno de los países de donde provienen la mayoría de estos problemas quizás. Sin embargo, aporta y un poco como yendo a lo más pequeño, a lo más individual, porque también, bueno, se habló mucho esta semana de lo que es la ansiedad por el cambio climático, el estrés que puede producir en una persona al darse cuenta de esta situación que pareciera irreversible. Digo, bueno, uno, no sé, en su casa trata de separar la basura, trata de cambiar su consumo de plásticos de un solo uso. Efectivamente, esto colabora, o de pronto uno dice, bueno, la verdad que si yo hago esto, pero si después el gobierno no separa la basura, ¿qué pasa? Sí, por ahí eso pasa mucho, sobre todo en ciudades por ahí que no están tan preparadas para esto. Acá en Tucumán puede pasar que de repente si se separa y después todo se junta, obviamente la gente pierde la confianza, ¿no? Claro. Sí, creo que desde lo individual siempre es importante, siempre se puede sumar, como se dice, ese granito de arena. Para mí, particularmente en realidad, separar los residuos también ayuda a los recicladores urbanos, entonces genera toda una cuestión ahí que bueno, esto que decimos siempre, no se puede, es indisociable pensar al ambiente por fuera de lo social, entonces siempre creemos que lo social y lo ambiental está fuertemente vinculado. Entonces, al menos yo desde mis acciones individuales pienso eso, en que más allá de mi aporte individual al planeta, es también por una cuestión social en el caso de los residuos. Bueno, otras prácticas, siempre cuidar el agua es importante, y que bueno, son prácticas que quizás en el granito ese es muy pequeño, pero bueno, si todos lo hacemos creo que está muy bien. Me gusta este aporte de decir, bueno, más allá de lo personal y lo particular que haga uno, el estar organizado, el estar con otros tratando de llevar adelante esta lucha sirve un poco más. Y bueno, desde Jóvenes por el Clima lo vienen haciendo. Te quería consultar un poco, bueno, ¿qué es lo que a vos te lleva a formar parte de esta organización? ¿Cómo hace uno para acercarse a eso? Bueno, eso por un lado, te pregunto primero. Bien, totalmente. Sí, también una de las acciones individuales más importantes creo que es sumarse a un colectivo, porque ese vínculo hace que sea mucho más fuerte el reclamo en general. A mí particularmente, yo me terminé sumando a Jóvenes por el Clima ya hace 2 años, porque estudiando mi carrera y viendo todos los impactos de la crisis climática, entendía que no alcanzaban los esfuerzos que se estaban haciendo, entonces de repente vi que había un colectivo en el cual me pareció muy interesante el planteo que se hacía, esto desde una militancia desde el sur, desde Argentina, no siguiendo una agenda particularmente europea, digamos, sino que acá en Argentina tenemos nuestras particularidades y creo que es importante poder vincular eso, ¿no? Como todo lo que sucede acá. De hecho yo, o en mi provincia misma, por ahí no es la misma realidad que en otras, entonces poder hacerlo desde lo local me parece que es lo más importante. Entonces yo me terminé sumando porque más allá de mi carrera profesional entendía que no alcanzaba, eso más que nada. Bien, bueno, y la segunda parte de la pregunta quizás era, y sobre todo ahora que estamos en época electoral y en estas instancias, bueno,
pareciera que si bien la agenda del cambio climático se viene imponiendo en medios de comunicación y en la agenda común de la gente que habla en la calle y menciona estos temas, no sé, vos qué opinás si se vio efectivamente reflejado en las distintas campañas políticas este tema como un tema importante. Sí, mira, en algunos sí, en otros no. Me parece las campañas, bueno, por ahí es interesante escuchar cuáles son las propuestas. Mira, justo particularmente ayer sacamos bueno, que lo trabajaron más que nada mis compañeros. Yo estuve trabajando en uno de los ejes, que son una plataforma electoral ambiental, que es una propuesta para construir un sistema que funcione tanto para el ambiente como para su gente, que es un poco de lo que te venía hablando. Que tiene 86 páginas y hay uno específico para tomadores de decisiones de cara a la campaña, a las campañas en realidad, o a quien llegue a ser presidente en octubre o diciembre, ¿no? Entonces, por ahí sí, tomar lo que se dice en campaña y después usarlo también como para la presión que se puede hacer desde ya una gestión en el Ejecutivo. Eso me parece importante. También creo que hay cuestiones que atraviesan a lo nacional como país. Hay otras agendas que son más locales, de provincias o incluso de municipios. A nivel municipio creo que también es ahí donde hay que activar, ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, y a fin de año en Dubái está la COP28, Cumbre por el Clima 2023. Bueno, si tenés información sobre esta cumbre, ¿cuáles serían los principales temas que deben tratarse allí con urgencia? Bueno, mira, las cumbres, que son, viste, todos los años, la COP 29 está, no, 28. 28, sí. En la última se trató, que fue en Egipto, se trató el tema de daños y pérdidas, que esto significa que los impactos del cambio climático obviamente generan pérdidas, daños económicos en países donde, bueno, somos más vulnerables al cambio climático y nos es muy difícil salir de eso o poder financiar una salida ante esos daños. Me parece que este año se va a seguir hablando de eso porque se supone que los países del norte tienen que financiar estos daños y pérdidas, este fondo de daños y pérdidas para los países del sur. Entonces yo entiendo que se va a seguir discutiendo sobre ese tema, veremos qué pasa en diciembre. Veremos qué sucede, veremos qué sucede. Bueno, y para ir cerrando, les recordamos a todos que toda esta información la pueden encontrar en jovenesporelclima.com, también en Instagram, @jovenesporelclimaarg, como para ir puntualmente, porque bueno, es una organización que tiene otras filiales en otros países también, ¿no? Así es. Así que sí, estamos en varias provincias sí. Y sí, así es. Bien, así que los invitamos a todos y a todas a buscar un poquito más de información por ahí, porque bueno, y con esto te hago la última pregunta. ¿Te parece que un poco la desinformación, la ignorancia sobre ciertos temas influyen en que el cambio climático siga? Y mira, la desinformación siempre es mala. Creo que por suerte la gente se da cuenta de que esto es algo que está pasando y que no es normal. Por ahí hay mucha negación o mucho negacionismo en general. Habremos escuchado palabras de Milei, por ejemplo, diciendo que el cambio climático no existe y bueno, todas esas cosas que sabemos. Pero la ciencia es clara y yo creo que hay que escucharla y hay que ir en línea con eso, ¿no? Entonces, me parece que por suerte es minoritaria esa agenda de la desinformación y que por suerte no está golpeando tanto, me parece, o esa es mi visión de esto. Te agradecemos un montón, Kiyoshi Fortuna, licenciado en Gestión Ambiental y activista de Jóvenes por el Clima desde la provincia de Tucumán. Te agradecemos un montón por tu tiempo y esperamos poder hablar pronto. Bueno, muchas gracias y saludo a la audiencia.